Bendiciones a todos los que están en línea ahora mismo por estos medios. Y hoy vamos a estar disertando acerca del poder de la sangre de Jesucristo. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 22, donde la palabra de Dios dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Vamos a hablar hoy del poder que tiene la sangre de Jesucristo. Y quiero empezar diciendo que la Biblia nos habla a nosotros alegóricamente, o sea, parábola, nos habla metafóricamente o simil, y nos habla literalmente. O sea, lo que dice ahí, eso es, cuando hace una alegoría o una parábola, está diciendo una verdad espiritual con una ilustración terrenal. O sea, una ilustración que los humanos conocemos, y Dios, para traernos a nosotros la revelación de las verdades espirituales o los principios espirituales, pues nos dice algo que nosotros entendemos. Si vemos la Biblia, que casi todo el tiempo envuelve, para explicar, envuelve agricultura, envuelve leyes, envuelve religión, o sea, en lo que está ocurriendo en el ambiente donde se escribió esa palabra, es que Dios está interesado en dejarnos saber cuáles son los principios espirituales. Y hoy vamos a estar desglosando eso y hablando un poco acerca de los símbolos, lo que simbólicamente significa de lo que vamos a hablar, o sea, la sangre. La sangre, dice la Biblia en Levítico 19:11, que la vida está en la sangre. La sangre de Jesucristo fue derramada y es simbólicamente porque en ella estaba la vida de Dios. Y Dios quería pasarle la vida de Él al hombre, porque el hombre había muerto en el jardín del Edén cuando desobedeció a Dios. Dios entonces simbólicamente llama a la sangre como algo que es vida, y de ahí le adjudica a la gente cuando crean en la sangre. En el Antiguo Testamento o en la ley, antes de Jesús morir, Dios le había dicho al pueblo que él había elegido, Israel, que mataran un cordero para ellos redimir o cubrir sus pecados, porque la muerte del cordero no podía quitar el pecado, ni tampoco podía dar vida, porque el animal no tenía vida, y no se le podía adjudicar la vida del animal al ser humano. Ahora, cuando Jesús murió, nos dejó la vida de Dios, y todo aquel que cree en su sangre, dice la Biblia, es justificado o salvado. El que cree en su sangre. Vamos a partir de ahí diciendo que cuando creemos en que Jesucristo murió, estamos creyendo que Él derramó su sangre. Cuando creemos simplemente en la muerte histórica de Jesucristo, no nos sirve para nada. Porque la muerte histórica de Jesucristo está diciendo que Él nació y que naturalmente iba a morir porque era un ser humano. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. O sea, Jesús era Dios experimentando la humanidad. Usted también no es humano experimentando lo espiritual. Usted es espiritual experimentando lo humano. O sea, usted es más espiritual que físico. Usted, el verdadero usted es el que vive dentro de usted, no la parte de afuera, no donde usted vive. Entonces Jesús vino, Dios vino en una persona que se puso por nombre Jesús. Podría haberse puesto Gabriel, José, Miguel, Pedro, Manuel, Eustaquio, lo que sea, pero se puso por nombre Jesús porque significaba Salvador o salvación, o Josué, que es igual a salvación. Entonces Dios, hablándonos a nosotros simbólicamente, y este símbolo apoyado por Él, porque un símbolo, para que tenga validez espiritual según Dios, tiene que estar apoyado por Él. Usted no puede hacer símbolos que le nazcan a usted y querer que Dios los apoye. Eso se llama hechicería. Cuando usted hace un símbolo esperando que Dios lo apoye, usted hace una señal y Dios no la apoya,
usted lo que está haciendo es una hechicería. Siento que lo digo así, pero la Biblia lo apoya. Entonces los símbolos, o sea, la sangre de los corderos, Dios la aceptaba porque Él lo había dicho. Él dijo, toma un cordero y mátalo, y con eso yo cubro tus pecados. Y los pecados estaban siendo cubiertos hasta que Dios viniera en carne, como dice la Biblia en 1 de Juan, que Dios vino en carne, hasta que Dios viniera en carne y entonces pagara por el pecado del mundo. Quiero decirle algo claro, el mundo entero está perdonado, pero no todo el mundo recibe el perdón que está disponible para él. El perdón hay que recibirlo arrepintiéndose. Cuando Jesús murió, perdonó el mundo entero. O sea, usted no tiene que venir a Él para que Él haga otra obra nuevamente todos los años. Ya esa obra fue hecha y Él no tiene que hacerla otra vez. La obra la tiene que hacer usted con venir a Él y arrepentirse. Hoy vamos a hablar de esos signos, esos símbolos que Dios estableció. Como dije que cuando Dios estableció que un sistema sacrificial fuera puesto para Israel, para que los pecados de Israel fueran cubiertos hasta que Jesús viniera, era porque estaba apoyado por Él y Él lo iba a recibir como una obediencia. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Podemos hacer todos los sacrificios que queramos y no obedecer a Dios, y no nos equivale a nada según Dios. Como dije que si nosotros simplemente creemos en una muerte histórica de Jesús, de nada nos vale. Para nosotros ser salvos, tenemos que creer en una muerte voluntaria. Porque Jesús murió voluntariamente. Él dijo, mi vida yo la pongo y a mí no me la quita nadie. Cuando usted cree en una muerte histórica, usted no está atribuyendo a Él que Él sustituyó. O sea, se sustituyó Él por nosotros. Usted está diciendo, bueno, Él nació y como la ley de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir, pues Él murió. Y usted cree en esa muerte, como usted cree en la muerte de Cristóbal Colón, como usted la cree en la muerte de Nerón, como usted cree en la muerte del César o de Pilato. Usted cree en la muerte de Pilato, porque es historia. Igual manera usted puede creer que Jesús murió. El problema está en por qué murió. Cuando usted crea o usted esté convencido de que Él murió por usted, entonces le vale a usted en el cielo esa cosa, porque lo lleva a usted a un arrepentimiento. O sea, la muerte simbólica de Jesús significa que Él dejó su vida, porque dice la Biblia que la vida está en la sangre. Dios habla de Abel que clama la sangre, o sea, la vida de Abel clama para Él. Cuando una persona lo matan, la sangre de esa persona, la vida de esa persona clama delante de Dios, dice la Biblia. Entonces hoy vamos a estar hablando de esa sangre, ya que Él decidió morir, una sangre pura, o sea, Jesús, no había pecado en Jesús. Cualquiera muere por otro. Un bombero, hay un fuego y un bombero sube a su edificio, sube al apartamento suyo a buscarlo a usted, y si en el proceso él muere, él murió. Pero simplemente es un rescate físico. Usted vuelve a morir o usted muere, el bombero murió, pero el bombero no resucita. Hoy la gente está celebrando la resurrección de Cristo. Gloria a Dios por eso. No importa que Dios resucitó, pero se está celebrando y por lo menos usted reconoce que Él murió y resucitó. La resurrección de Cristo, ahí es donde está nuestra justificación. Porque si Él hubiese muerto y no resucita, vana es nuestra creencia, dice la Biblia en 1 Corintios. Oiga bien, en la muerte de Jesús, Él pagó por nuestra deuda, pero en la sangre Él nos dio vida. Si una persona viene a usted y le paga a usted la deuda, usted queda sin deuda, pero usted no tiene nada. O sea que prácticamente usted va a volver a tener deuda. Porque simplemente le pagaron la deuda, pero no le dieron dinero para vivir. Entonces usted va a tener que volver a contraer otra deuda y va a vivir de deudas en deudas. Dios pagó a través de Jesucristo nuestro pecado y la sangre de Cristo nos dio vida.
cuando recibimos ese sacrificio que Jesús hizo, estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados y estamos recibiendo vida eterna. O sea, estamos recibiendo la vida de Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo que Jesús hizo y eso es lo que hay que reconocer. Porque cuando usted cree que Él murió voluntariamente, usted está reconociendo que ese lugar le pertenecía a usted y usted está recibiendo la vida de Él instantáneamente. Nótese que la Biblia dice que Dios no es Dios de muerto, sino Dios de vivo. Dice la Biblia que todo el que nace en esta tierra nace despegado de Dios, separado de Dios. No tiene nada que ver con la belleza física suya, con los logros adquiridos aquí en la tierra. No tiene nada que ver con lo que usted tiene, con quien usted en estos días. No tiene nada que ver. Tiene que ver con el que vive dentro de usted, que usted ni se da cuenta que está separado de Dios. Entonces, cuando usted se separa de su cuerpo, dice la Biblia en Hebreos 9:27 que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y no estamos hablando de un juicio de condenación simplemente, sino que juicio es cuando se hace una discriminación para saber qué se va a hacer con usted. No estamos hablando de juicio de castigo ni nada de eso, porque también los creyentes van a tener un juicio. Pero el juicio del creyente es diferente al juicio que Dios va a pasar cuando no se encuentre aquel que ha muerto, que no se encuentre en el libro de la vida. Ahí es donde se forma un problema, porque en ese día que su nombre no está escrito en el libro de la vida, hay un problema. Va a haber que llevarlo a un lugar que usted no quiere estar. Pero eso lo decide usted hoy, dónde usted quiere pasar la eternidad. Y esa solución la tuvo Jesucristo en su sangre. Vamos a hablar un poco detallado acerca de la sangre de Jesucristo. Nosotros somos pecadores por nacimiento, no por adjudicación. O sea, nosotros no se nos adjudica los pecados que hemos cometido para Dios decir, tú estás separado de mí. No importa que usted haya tomado, usado droga, hecho todo lo que usted haya querido en la vida, ese no es el pecado que lo mata a usted. El pecado que lo mata a usted es el pecado en la condición de la naturaleza nuestra en la que nacimos. Nacimos separados de Dios. Usted puede haber nacido y meterse en el medio del océano y nunca tener contacto con un ser humano. O sea, nunca usted va a hacer una maldad a nadie. Y eso no quiere decir que usted está salvo. Eso quiere decir que usted va a vivir una vida tranquila porque usted va a hacer menos pecado y por ende va a cosechar menos maldad. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces eso lo único que va a hacer es que usted va a vivir una vida más tranquila, usted va a vivir una vida sin tantas abrumaciones, porque está separado casi de todo el ser humano y usted no va a recibir tantos problemas, porque no va a sembrar tanta maldad. Pero tocante a Dios, usted está separado de Dios. No importa dónde usted viva, si nunca ha hecho nada. Gloria a Dios que usted tiene buena vida. Usted puede ser un monk que nunca ha hecho nada malo y como quiera. Usted tiene que nacer de nuevo, dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice que Dios adjudica esa muerte como paga del pecado y la sangre para dar vida. La muerte de Jesús paga tus pecados, tus deudas, y la sangre derramada te da vida, y la resurrección de Él te da vida eterna. Porque necesitamos una vida eterna, o sea, la vida de Dios, que es la única eterna. Fue una sustitución lo que Dios hizo cuando murió por nosotros. Y el único que lo podía hacer era Él, porque tenía que ser perfecto el que lo hiciera. No podía tener pecado. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, de la manifestación de la esencia de Dios. Vamos a ver, usted puede anotar en cuanto a la sustitución, Isaías 53, 4, 6 y 12, 2 Corintios 5, 21, 1 Pedro 2, 24, Hebreos capítulo 10 del 1 al 12. Ahora vamos a ver, ustedes reciben la vida de Dios, 1 Juan 5, 10 al 12. Vamos a ver ahora dónde
los lugares que Jesús derramó su sangre, qué significan cada uno de ellos. Porque en Levítico capítulo 16, cuando se instituyó el rito o la ley de degollar la oveja, Dios le dijo que tomara con el dedo y derramara 7 veces la sangre. Y Jesús vino a cumplir con todos los requisitos de la ley. O sea, Él derramó su sangre 7 veces y en 7 lugares diferentes. Y cada uno de ellos tiene un significado. Yo quiero decirte que Jesús es nuestra Pascua. Nosotros estamos celebrando la Pascua, pero Jesús es nuestra Pascua. Él lo dijo claramente cuando dijo: tomad esta copa, esta es la copa del nuevo pacto, por lo cual mi sangre es derramada. Y vamos a ver los lugares y el lugar y la parte del cuerpo que Él derramó su sangre, y vamos a ver el significado de eso, porque esas 7 veces, según Levítico 16, esas 7 veces tenían un significado. El significado, Dios te dice las cosas y luego al tiempo te la explica, porque Dios no quiere que tú lo entiendas, Dios quiere que tú lo obedezcas. No es necesario entenderlo. A veces estamos buscando entender a Dios para entonces obedecerlo. Dios quiere que lo obedezcamos primero y luego Él nos explica. Es igual que creer primero y después ver. Si tú lo tienes al revés, voltéalo y ponlo derecho. Es creer primero y después tú ves. La vista es un enemigo de la fe. En Lucas 23, 42 en adelante, vamos a leer allí, y este es el primer lugar que vamos a ver donde Jesús tiene una lucha intensa, y es el primer punto donde Él va a redimir al hombre, porque el hombre perdió su libertad en el jardín. En Lucas 22, vamos a empezar en el 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo quiero que tú veas que él está orando en el jardín del Getsemaní, o sea, el jardín donde se machacaban las olivas. Es simbólico también, porque ahí es que su voluntad estaba siendo machacada. Cuando él va al jardín, si tú vas a Génesis capítulo 3, versículo 17, tú notas que en el jardín fue que el hombre perdió todo lo que Dios le dio. Todo. ¿Dónde era el primer lugar que Jesús tenía que ir entonces? A redimir al jardín de Getsemaní. Naturalmente tomó un jardín simbólico, y hablamos de los símbolos. Jesús fue y tomó un símbolo, siendo este símbolo el jardín de Getsemaní. Nótate, si tú lo sigues, la muerte y todo de Jesús. Jesús murió en un jardín, Jesús lo enterraron en un jardín, y cuando resucitó, el primer lugar que se aparece es en un jardín. Luego vemos que Jesús murió fuera del jardín. O sea, Él redimió nuestras vidas, que fuimos tirados fuera del jardín. Él fue fuera del jardín y también nos redimió cuando nos botaron para afuera. Pero en el jardín fue que perdimos. Dice la Biblia que Dios plantó un jardín en el Edén. El Edén no es el jardín. Dios plantó. Si tú notas, plantar es diferente a lo que Él creó. Él creó, Él dijo: háganse las árboles y todas estas cosas. Y en medio de todas esas arboredas, all those trees, Él plantó, estableció algo. Él no dijo: hágase un jardín. Él no dijo: hágase un huerto.
Él lo agarró y lo plantó él mismo. ¿Me están siguiendo? O sea, no fue en el Edén, fue un jardín, un espacio específico donde Él puso al hombre y fue plantado. La palabra plantar es establecer, cosa inmovible que nadie lo puede mover. Entonces, en ese huerto que estaba en el Edén, ahí Él puso al hombre. Ahí fue que el hombre perdió la primera batalla y fue echado fuera. Dijimos que Jesús derramó su sangre en un jardín, fue sepultado en un jardín y resucitó y apareció en un jardín, pero no murió en el jardín, sino que murió donde el hombre fue echado. ¿Me están siguiendo? Entonces vamos a ver que en el jardín lo que el hombre perdió, Jesucristo lo redimió con su sangre. Yo quiero que tú notes algo aquí. Dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí Jesucristo está venciendo lo que venció Adán. A Adán lo venció la voluntad de él y no la del Padre. La voluntad del Padre era que Adán le obedeciera. Y Adán no le obedeció. Y si usted va a Génesis, dice: por cuanto, oiga la justicia que Dios le tiró a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu culpa. Entonces estamos viendo que Adán optó por no obedecerle a Dios y obedecerle a un humano. Vamos a sacar a la mujer de ahí, pero vamos a poner un humano para que no se sientan mal las mujeres. Pero él dijo: tú le obedeciste a alguien que no fui yo, a tu creador. Tú obedeciste a tu mujer, la única que en el jardín tú le obedeciste. Entonces la tierra va a ser maldita, te va a producir espinas, abrojos y con el sudor de tu frente. Y nótese ahora la escena aquí en el jardín del Getsemaní, como Jesús suda y luego vemos como le ponen una corona de la misma maldición que Dios había puesto sobre la tierra. Vimos los sudores y luego vemos la corona que le ponen. Jesús aquí doblegó la voluntad y la entregó al Padre. En la copa que él está hablando, si ustedes pueden escudriñar más profundamente, no es la de la muerte, porque él sabía que él iba a morir. Él venía hace tiempo predicando acerca de su muerte, él venía hace tiempo hablando de su muerte. Él decía que él iba a morir. Dice que puesto el gozo delante de él, sufrió el sacrificio. La copa que él está hablando es algo más profundo. La copa que él está hablando, que él no quiere pasar por ella, es la separación con Dios. Cuando él se tira el pecado nuestro en la espalda. Porque el pecado, dice la Biblia, que nos separa de Dios. No era la muerte física, porque él sabía que para eso él había venido. Y había un gozo dentro de él, que él iba a morir por la humanidad, que iba a tener mucha gente a través de su muerte. Pero la copa amarga que él estaba tratando de negociar, para que entendamos, era la copa de la separación. Y luego vemos cuando él grita y dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te separaste? Esto era lo que él estaba buscando, o sea, esto era lo que a él le molestaba, esto era lo que a él le dolía, que él nunca se había separado de su padre. Y iba a llegar un momento que él iba a tener que separarse de su padre, para que entonces nosotros nos podamos acercar. Qué lindo es el Señor. Y aquí vemos que cuando él estaba pasando por la tentación, dice que se le apareció un ángel, pero fue cuando él rindió su voluntad al Padre, fue que vino el ángel a servirle. Y si usted nota la secuencia, cuando él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, cuando tú estás en agonía, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Orar más intensamente. Esto nos enseña la palabra de Dios. Entonces, en el jardín, Jesucristo derramó su sangre para reconciliarnos nosotros y volvernos a llevar al jardín de Dios. Usted y yo, que vivimos fuera ahora mismo, pero tenemos acceso al jardín.
tenemos derecho al jardín de Dios. Y cuando usted y yo partamos de esta tierra, vamos a ir a parar a la presencia de Dios. Entonces, el primer lugar que Él derramó su sangre y la primera batalla que Él ganó fue en el jardín del Edén, porque ahí fue que se perdió la primera batalla. Ahí fue que el hombre entregó su voluntad al enemigo. Y ahí fue que Jesús recuperó a través de la obediencia nuestras vidas en el jardín. O sea, la pasión de Cristo, todas esas cosas muy lindas, las películas, las narrativas y todo, pero tenemos que entender el símbolo, la razón por la que Él fue a cada lugar y derramó su sangre, y dónde en su cuerpo Él la derramó y dónde fue que la derramó, para que entendamos y entonces podamos creer y entonces podamos estar seguros de qué fue la obra de Jesucristo. Y esto del jardín es bien lindo. Si usted vaya a Génesis capítulo 3, versículo 17 en adelante, y usted va a ver todo lo que ocurrió en el jardín, y usted va a ver que está ocurriendo nuevamente aquí en el jardín. Como le dije, en la Biblia hay 3 jardines importantes ahí: el jardín donde murió, el jardín donde fue crucificado, el jardín donde Él oró, y el jardín donde Él fue sepultado y donde se le apareció nuevamente en el jardín, diciéndole al hombre: óyeme, volví al jardín, ahora tú puedes volver al jardín. Me te aparecí en el jardín, porque quiere decir que el jardín es de ustedes nuevamente. Eso es lo que está diciendo simbólicamente. Aleluya. Nos está diciendo nosotros: morí fuera del jardín, morí en el Gólgota, porque ahí fue que lo botaron a ustedes. A ustedes lo zumbaron del medio del huerto, pero yo estoy muriendo allí para recuperar eso. También recuperarlo de la parte afuera del jardín, y voy a resucitar entonces dentro del jardín. Eso es lo que Él está diciendo simbólicamente. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y todos como humanos nosotros entendemos que hay símbolos que nosotros hacemos que la otra persona entiende y lo toma como válido, lo que se llama señales. Se le hace una señal a una persona, la persona entiende, y ya por base a eso esa persona actúa y dice: tú me hiciste una señal y por eso yo actué. Eso es lo que Dios está diciendo a nosotros. Tú lo perdiste en el jardín, yo lo recuperé en el jardín. Tú moriste y te eché para afuera, yo fui afuera y también te redimí de afuera, y ahora tú me encuentras nuevamente en el jardín. No lo encontraron donde lo sepultaron, donde lo mataron en el Gólgota. Lo encontraron en el jardín. Ni siquiera en la tumba lo encontraron, porque no era ahí que Dios quería mostrarse, porque la muerte no tuvo poder sobre Él. Él quería mostrarse vivo en el jardín, de tal manera que lo confundieron con el jardinero. No, ese no es el jardinero, ese es el dueño del jardín. Ese era el dueño del jardín que se apareció en el jardín, diciéndonos a nosotros: he aquí el hombre nuevamente en el jardín. Y diciéndole al diablo: lo volví a entrar al jardín. Aleluya. El número 2, vemos donde luego Él derrama su sangre, y fue en la espalda, cuando le dieron 39 latigazos. Isaías 53:5 dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Eran 39 latigazos, o 40 menos 1, que se le daba a una persona, pero Él botó sangre de la espalda. ¿Qué significa de espalda? Carga. Significa que Él, en la espalda de Él, se llevó la carga nuestra, nos redimió de la carga de esta vida, nos quitó la carga de esta vida. Pero a veces queremos llevar la carga nosotros mismos, aunque seamos creyentes. Yo tengo que llevar esa carga. Yo no tengo que llevar la carga de nadie. Jesucristo me libertó a mí de la carga de mi espalda. Además de que en ese tiempo habían 39 enfermedades conocidas. Mire qué simbólico es, que se conocía 39 enfermedades en ese tiempo, y está diciendo: las 39 yo las sané. Mayormente, ese versículo de Isaías 53:5 se refiere a lo espiritual, porque hay gente que Dios no lo va a sanar. Lo siento decirlo. Dios no va a sanar a todo el mundo. Ok, por todo el mundo tenemos que orar. Y Dios elige a quién Él va a sanar y a quién no va a sanar.
porque Dios es Dios y no podemos mandar a Dios. Entonces, con él botar sangre de la espalda, nos está diciendo que por esas llagas, recuérdense que una llaga es cuando algo se infecta, ¿verdad que sí? Ahora, la infección vino, o la infección la podemos entender que fue que se corrompió por el pecado. Llevamos el pecado nuestro a la espalda de él, porque aparte del costado fue el lugar donde más sangre él derramó. Dice que él fue molido por nuestras transgresiones, pero por las llagas de la espalda, por eso fue que nuestra vida espiritual fue curada. No es gratis, está disponible, depende que la persona la quiera a través del conocimiento. Él dijo dijo Jesús pues a los judíos que habían creído en él, que si permanecen en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero hay una secuencia. Primero estaban los judíos, los del pacto. Segundo estaba permanecer. Tercero estaba entonces creer. Después está que hay que conocer la verdad, y la verdad automáticamente te hace libre, porque ya todo fue pago. Todo lo de Dios para nosotros fue pago. Dios no está haciendo ninguna obra ahora. La obra nos toca a nosotros a través de la revelación del Espíritu Santo, y luego automáticamente nosotros somos sanos espiritualmente. Nos quita la lepra espiritual, nos quita la mediocridad espiritual, nos quita las locuras espirituales, nos quita todas esas cosas. La sangre de Jesucristo, o sea, la vida de Jesucristo nos da vida. Quiero traducir de sangre a vida, porque eso es lo que significa la vida de Dios, si más lo quiere poner. Donde quiera que haya algo muerto en nuestras vidas, la vida de Dios viene y lo resucita. Cuando hablamos de resucitar, es que lo vuelve a su estado original, aún mientras estamos en medio del pecado en esta vida, pero vuelve a su originalidad. Entonces, por sus llagas en su espalda, de donde él derramó sangre, nosotros somos espiritualmente curados. Número 3, dice que le pusieron una espina, una corona de espina, Mateo 27, 29. Si usted va a Génesis capítulo 3, 17, usted va a ver lo que el jardín produjo, que eran espinas y abrojos, y lo que hubo fue maldición, y él se puso una corona de espina. Él se puso la corona de la maldición de Dios en su cabeza y la redimió. De ahí él botó sangre de la cabeza por las espinas que el hombre por el pecado creó. O sea, él se hizo maldición por nosotros, dice la Biblia. Y recuérdese que dijo: maldita será la tierra por tu culpa. Espinas y abrojos. Él cogió el producto de la maldición y se lo clavó en la cabeza y nos redimió de esa maldición. La tierra está maldita, pero nosotros no. Entonces, cuando él botó sangre de la cabeza, nos redimió de la afrenta del pecado, porque cruzó su frente, ¿verdad? Ahora, la frente es bien simbólica y significativa para Dios. Si usted nota, en Éxodo 28, 36, el sacerdote llevaba en la frente un letrero que decía santidad a Jehová. Si usted va a Apocalipsis capítulo 7, 3, 14, 1, usted va a ver que Dios sella en la frente lo que son de él. Es simbólica. El 24 dice que todo lo que le puso el sello en la frente. Segundo de Timoteo 1:7 nos habla de que él nos dio amor, poder y dominio propio, o sea, mente sana. La mente supuestamente está en la cabeza, y él botó sangre de la cabeza, simbolizando que nos sanó la mente, diciendo: yo te devuelvo a ti, te quito la afrenta del pecado, cojo la maldición que se tiró sobre ti y me la pongo en la cabeza y redimo eso que se te tiró encima de ti. De mi cabeza estoy botando, ahí está el intelecto, ahí está el conocimiento, todo está en la cabeza, y de ahí Jesucristo botó sangre de la cabeza. ¿Verdad que sí? Cuando le pusieron esa
corona de espinas. Le podían poner una corona de laurel, que era lo que se le ponía a los ganadores en ese tiempo. Optaron por específicamente ponerle una corona de espina, porque eso era una maldición que se le había tirado al hombre. Espinas y abrojos te producirá la tierra. Entonces, de la cabeza, la frente. Nótese que como el diablo es un imitador, en la frente es que el diablo va a poner el 666. ¿Verdad que parece coincidencia? Pero usted puede chequear la Biblia entera, sea en hebreo o sea en inglés, lo que usted quiera, y usted no encuentra la palabra coincidencia. Sino que el diablo es un imitador. ¿Dónde quiere poner el sello a la gente? En la frente. ¿Dónde Dios pone el sello de él a la persona simbólicamente? En la frente. ¿Dónde fue que él redimió nuestra mente? Con la corona de espinas en su frente. Aleluya. Vamos a seguir con el 4. El próximo lugar que él derramó su sangre fue en las manos. Lo clavaron, ¿verdad? Le traspasaron la mano. Creo que es Zacarías 12:8 al 10. Habla de que y verán al que traspasaron. O sea, Dios profetizó antes de que él muriera de que lo iban a traspasar por las manos y por los pies. Cuando lleguemos a los pies vamos a explicar los pies, pero ahora vamos a explicar las manos. Cuando las manos son simbólicas de trabajo, de obra, de bendición. Dice que todo lo que ponga tus manos será bendecido. Nosotros hemos sido maldecidos, o sea, la tierra iba a ser maldecida, no nos iba a dar nada bueno. Pero Jesús vino y redimió las obras de nuestras manos. O sea, donde quiera que tú vayas, no te hablo de prosperidad financiera, aunque puedes prosperar financieramente, pero estoy hablando de prosperidad espiritual, que todas las cosas no te pueden ir de mal en mal, en peor. No fue para eso que fuimos redimidos, es para que andemos de gloria en gloria. Y estoy hablando de gloria en gloria de acuerdo a Dios, no lo que los hombres han establecido. Porque tú puedes tener todo el dinero que tú quieras y tú eres un miserioso por dentro. En Eclesiastes capítulo 6 nos habla de que habita un mal debajo de la tierra, del hombre que Dios le da riqueza, dinero, le da de todo, pero no le da la bendición de disfrutar de ello. Entonces tú no eres lo que tú crees que tú eres. En Apocalipsis nos habla de que tú dices que eres rico, pero tú eres un pobre. Yo no estoy hablando de que tú tengas dinero. Gloria a Dios, Dios te lo dio. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Tú lo tienes, Dios te lo bendiga. Pero no te olvides de Dios, que algún día tú te vas a encontrar con Él. Tú puedes tener las dos cosas, tu riqueza y a Dios. Amén. No le des tu dinero a nadie tampoco. Aleluya. Pero Dios, a través de Jesucristo, fue traspasado en sus manos y redimió las obras de tus manos. Él pagó las obras de tus manos. Él quitó la maldición que había en las manos nuestras para que la tierra nos produjera esas cosas. Podemos sacar fruto de la tierra, aunque ella esté maldita, porque fuimos redimidos de las manos. Aparte de que significa también autoridad. En Marcos 16:18 dice: aquí os doy autoridad sobre toda potestad y podrá hollar serpientes y escorpiones y nada te va a hacer daño. Dios nos devolvió a nosotros la autoridad espiritual. Es delegada, pero es autoridad. ¿Qué quiero decir con delegada? Que tú no puedes andar por ahí haciendo lo que te da tu gana con la autoridad que Dios te ha dado. Es delegada, es cuando Dios dice y donde Dios dice. Imagínate que Dios te da el don de sanidad y en un momento tú te encuentras sin dinero y tú tienes el don que es propio tuyo. Tú vas a buscar los hospitales de los ricos y vas a empezar a sanar gente con cáncer terminales allí, que te van a dar millones. ¿Tú te imaginas? Aleluya. Con el corazón que tenemos, que es engañoso. Por eso es que Dios no nos suelta lo de Él, así. Es delegado. Nuestra autoridad es delegada, no es propia. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Es lo que Dios ha dicho que podemos hacer. Porque nuestras manos fueron redimidas. Aleluya. Número 5. Lugar número 5, donde Él derramó su sangre. Y si tú notas,
esta sangre que él derramó, la derramó en la maldición. Dice la Biblia que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y fue en el madero, si es el lugar que anda buscando, y el lugar físico fue en las manos, dijimos, y ahora vamos a ver que es en los pies. Le clavaron los pies en una cruz. La maldición fue clavada en la cruz y luego fuimos redimidos. Te clavan la maldición ahí en la cruz y luego te redimen y luego te entregan esa redención. Pero las bendiciones de Dios, Dios es responsable de dártela y tú de retenerla. Dios te puede dar una maldición, una bendición, sin su instrucción se te convierte en una maldición. Inmediatamente, sea dinero o sea lo que sea. Dios se encarga de bendecirte, tú tienes que encargarte de retener esa bendición de acuerdo a la dirección de Dios. Tú tienes una vida por delante, si me estás escuchando, tú tienes una vida y es una bendición de Dios. Pero si tú no buscas la instrucción de Dios, esa vida se te puede convertir en una maldición en un segundo. El quinto dijimos que fue los pies. Él fue traspasado en los pies por un clavo o clavos o qué sé yo. En la cruz, lugar en la cruz, lugar en su cuerpo, pies. ¿Qué significan los pies? Si vamos a Lucas capítulo 7, 37 al 38, vemos una mujer que vino y dice que era pecadora. Vino a Jesús trayendo un alabastro de perfume. Vino a los pies de él y allí lo derramó. O sea, es el lugar de la gracia. Los pies de Jesús es el lugar de la gracia. Y la gracia de Dios fue derramada por la sangre de Jesucristo. Porque en los pies de Él redimió, nos pagó. Dice también en Juan 12:3 que una mujer vino y derramó perfume en los pies de Él porque ella estaba agradecida de lo que Él había hecho por ella. Los pies también significan el diario vivir nuestro. Nuestro diario vivir fue redimido. No podemos vivir en angustia, en tanto sufrimiento, porque ya nosotros fuimos redimidos de ese sufrimiento, de esas amarguras, de todas esas cosas, fuimos redimidos. Pero nos toca a nosotros saber cómo vivir la vida nueva que Dios nos ha dado. Porque Él dice que yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Hay 3 palabras que describen la palabra vida en la Biblia. Y para ilustrarla, tenemos que ver qué es lo que significaban cuando se hablaron en el tiempo que se hablaron. Y vamos a ir al griego. Una es Zoe, otra es Nefesh y otra es, ¿cómo se dice? Una es biológica, otra es Zoe, eterna, y otra es Nefesh, o sea, la vida de aquí de la tierra. Esa es una, la vida biológica, esa es otra, y Zoe es la vida eterna. Jesús vino a traer vida eterna en Juan 10:10, pero también dice, y la traje en abundancia. La abundancia hay que aprenderla. La abundancia no es dinero. La abundancia es que la paz de Dios va a gobernar tu corazón. Que el gozo del Señor va a fluir de ti. Que la tranquilidad va a sobrepasarse en ti. Eso es lo que se llama abundancia. Abundancia no es material. Nada temporal puede satisfacer lo eterno. Y tú y yo somos internamente eternos. O sea, nada de aquí, temporal de aquí, ninguna belleza de aquí, ningún dinero de aquí, nada creado puede satisfacer lo eterno. Por eso Él nos redimió, por eso Él derramó su gracia, por eso Él nos devolvió la firmeza de nuestro diario vivir, para que vivamos firmes, no ambivalentes, no que la brisa nos lleve de aquí para allá y de allá para acá. Y vemos que es un lugar de bendición. Vemos a un endemoniado que Él libertó, ¿verdad? El de los sepulcros. Y cuando vinieron los discípulos lo encontraron a los pies de Jesús. Vemos a Marta en la casa de María, que la gente estaba sentado a los pies
de Jesús, porque ahí había instrucción, ahí había tranquilidad, ahí había salvación, ahí había todo lo necesario simbólicamente en los pies de Jesús. Y de ahí él brotó sangre para decir, todo lo que yo hago es bendecido para ustedes. De ahí él botó su sangre, por ahí él derramó su vida, diciéndome, yo le di vida a ustedes también en los pies, le di vida en la mano, le di vida en la cabeza, le di vida en todos los sitios donde yo derramé mi sangre, ahí yo le he dado vida a ustedes, aunque se le haya muerto. Cuando dije ahorita que en la cabeza dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y la palabra dominio propio, que es decir, mente sana. Dios nos lo devolvió a nosotros. ¿Lo queremos usar o no? Es cosa nuestra, porque tenemos responsabilidad en la salvación. La salvación Dios la prepara, pero la vida abundante es opcional. Tú decides si la quieres, o quieres vivir la misma vida que vivías antes, o la vida que Jesús preparó para ti. Vas para el cielo, pero vas a pasar más trabajo que un bolsillo de un loco. Así que es una decisión personal y tienes que aprenderlo. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir abundantemente y sé vivir con escasez. O sea que ese contentamiento hay que aprenderlo. No es automático. Porque tú seas sabio no quiere decir que ahora se te fue la amargura, se te fue la tristeza. No, tú tienes que buscar cómo deshacerte de la tristeza. Pero ya eso fue pago y eso está para ti. Mira, estamos ya nos faltan 2 puntos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios proveyó el símbolo de la oveja, el toro y esas cosas, la paloma para los pobres, Dios simbólicamente hizo lo siguiente. Si tú vas a tu país o vas a un lugar y tú tienes familia y tú le dices al bodeguero, fíjamele a mi familia todo lo que ellos necesitan hasta que yo venga que te pago. La familia va a estar tomando alimentos y todo lo que necesita mientras tú llegas y pagas. No quiere decir que ellos están pagando, quiere decir que ellos están cogiendo a nombre tuyo para cuando tú vayas. Así mismo fue que Dios hizo. Ok, cojan prestado a través de la oveja en lo que yo voy. Cuando Jesús vino dijo, todo lo que se le debía está pago. Todo lo que el hombre debe está pago a través de mi sangre. La sangre de Cristo tiene poder para redimirnos, no importa de qué tú estés haciendo o qué hayas hecho, ni qué te está pasando. Tú tienes amargura, tú tienes dolor en tu corazón, tú tienes una mente media total, tú tienes lo que tú tengas. La sangre de Jesucristo te puede sacar de ahí porque te da vida. Todo eso que tú tienes pertenece a una persona muerta espiritualmente. Solamente tienes que resucitar esa área de tu vida y luego tú vas a obtener lo que el Espíritu produce, que le llaman fruto. El Espíritu Santo produce en nuestras vidas las cosas del nuevo hombre. Gálatas 5, 22 en adelante. Vamos al paso número 6, el lugar número 6 donde Jesús derramó su sangre. Y este es lindo, este es precioso, este es el penúltimo. No todo tiene que ser cronológicamente, pero lo puse así durante el estudio. Y fue de su corazón, costado. Cuando el soldado en Juan 19, 31 al 34 atravesó la espada o la lanza, lo que se le quiera llamar, el bayonet, él atravesó el corazón de Jesucristo. Y de ahí salió sangre. Vamos a los símbolos. ¿Qué significa eso? ¿Qué salió del costado de Adán? Todos sabemos. Eva. Del primer Adán salió Eva. Del segundo Adán salió la iglesia. Del costado fue que Dios sacó la iglesia. Del corazón fue que Dios botó la sangre que nos sana el corazón. Fue del corazón que la botó, porque el costado es este. Y cuando atravesó la lanza, cruzó por ahí y se metió al corazón de Jesús. Con todo eso, y eso fue lo último que se hizo. Ya él estaba muerto, porque él entregó su vida cuando él quiso. No fue cuando el ser humano quiso entregarla. Nótate que el pecado, la muerte viene por el pecado y Jesús no tenía pecado. O sea, nadie le podía quitar su vida.
fue cuando él decidió decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que entregó, he gave up his ghost, entregó su espíritu. O sea, no se lo arrebataron. Él conscientemente lo entregó. Después que gritó que se había separado, dijo: bueno, ya esto está cumplido, yo ahora voy a entregar lo que yo he tenido control siempre, lo voy a entregar ahora. Lo entregó, y después de eso entonces vinieron y le sacaron la iglesia del costado, le sacaron la sanidad del corazón nuestro. Todo eso fue redimido ya, está disponible. Ya Dios, no es que si Dios quiere, es que ya lo pagó. Como dije, si alguien va y deposita dinero en una bodega para que tú vayas y cojas todo lo que tú quieras, tú no tienes que ser bodeguero si tú quieres. O si fulano quiere, ya fulano pagó y dejó todo pago ahí para que tú vayas y lo recibas. Te estoy diciendo que todo lo que tú necesitas, ya Dios lo proveyó. Lo que tienes que encontrar es los medios, o encontrar lo que tienes que hacer tú para tú poseer lo que Dios ya pagó por eso. Del costado fue que Él derramó su amor para nosotros, forma de sangre o vida. Dice que el corazón es el asiento de las emociones, de los sentimientos, ¿verdad? Ese es el asiento, ese es el centro del hombre. Se le llama algunas veces el espíritu del hombre o el corazón del hombre. Bueno, de ahí Él botó sangre junto con su vientre, para que del costado, como Adán le sacaron a Eva, del costado saliera su iglesia. Tú como iglesia saliste del corazón mismo de Dios, de donde brota el amor de Dios, si lo quieres simbólico, porque hablamos simbólicamente del corazón. El corazón físico está en medio del pecho, ¿verdad? Se cree que está más hacia la izquierda que a la derecha, pero está ahí. Espiritualmente, simbólicamente, el corazón para Dios significa amor, ¿verdad? Bondad y todas esas cosas. Inclusive dice que con el corazón se cree. De ahí Él derramó su sangre para nosotros, redimió nuestros corazones, compró nuestro amor, por así decirlo. Nos dio la libertad de amarlo a Él. En otras palabras, nos dio vida al corazón cuando nuestro corazón estaba muerto. Tú puedes andar con un corazón muerto, sin Cristo. Pero si tú vienes a Cristo, Cristo te da vida a tu corazón. Se te va la pena, se te va el dolor, se te va la tristeza que está en tu corazón, porque Él derramó su sangre. Por último, en todo el cuerpo. Jesucristo derramó sangre en todo el cuerpo, en la cara. A Él le dieron bofetadas, a Él le arrancaron las barbas, a Él lo aruñaron, a Él le dieron todo tipo de golpes. Lo único que no rompieron un hueso de Él, para que se quedara la estructura de Él, para que nosotros tengamos estructura. Pero por todas las partes del cuerpo, a Él le sacaron sangre, queriéndose decir que todas nuestras iniquidades, según Isaías 53:5, dice que Él molido fue por nuestras transgresiones. O sea, Él botó sangre de toda parte del cuerpo, diciéndose: cubro todo tu cuerpo, o toda el área de tu vida. Todas las áreas de nuestras vidas está cubierta, está resucitada por la sangre de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, pero la sangre de Jesucristo nos da vida, la vida de Dios. Hacía tiempo que Dios estaba buscando cómo volverle a dar vida al hombre. Y estoy hablando de vida espiritual, vida eterna. Tú tienes vida física, tú tienes vida espiritual, pero separada de Dios si tú no has recibido la vida de Dios. Pero la vida eterna solamente viene cuando tú recibes la vida de Cristo, porque hay un solo eterno. Y si tú no recibes al eterno, tú no tienes vida eterna con Él. Y cuando digo de vida eterna, no estoy hablando que nosotros somos eternos, pero hay dos lugares para ir al final: lugar separado de Dios o lugar para siempre con Dios.
Para siempre con Dios quiere decir vida eterna, junto con Dios. Despegado de Dios, tú eres eterno, pero no junto con la vida eterna. Oye, cuando nosotros estamos lejos de Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Si tú estás lejos de Dios, tú estás cerca del odio. La Biblia dice que Dios es bueno. Si tú estás lejos de Dios, tú estás cerca de la maldad. La Biblia dice que Dios es santo. Si tú estás lejos de Dios, tú estás cerca de la iniquidad. Mientras más lejos de Dios, más cerca tú estás de lo opuesto a Dios. A todo lo que es Dios, tú estás lejos de Dios, tú estás cerca de eso. En el mundo espiritual no hay lugar neutral. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. A veces estamos buscando un lugar neutral. En el mundo espiritual, o aquí, o aquí. No hay un lugar intermedio. Los lugares intermedios los hemos creado nosotros en nuestras mentes y terrenalmente hemos creado lugares intermedios. En el mundo espiritual, o una cosa o la otra. No, nunca creas que hay un lugar intermedio. O la verdad o la mentira. La mentira puede ser una verdad relativa, es mentira. Una media verdad es mentira. Una verdad basada en una mentira es mentira. Lo único que vale es la verdad absoluta. Y hoy te invitamos a que tú recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que tú estás celebrando hoy. La muerte de Jesucristo, pero hay algo más ahí en la muerte, que Él derramó su vida para que tú la recibas. No simplemente creas en la vida, en la muerte histórica de Jesús. Todas las religiones reconocen que Jesús estuvo aquí en la tierra. Las tres religiones más grandes lo reconocen. El musulmán lo reconoce, el judío lo reconoce y los creyentes o cristianos, que son muchas subdivisiones, reconocen que Jesucristo murió. Pero tú tienes que reconocer que Él murió voluntariamente y que murió por tus pecados. Y que cuando Él murió, Él derramó su vida. Y eso es lo que tú quieres, la vida de Dios. Dice la Biblia que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y tú fuiste hecho para que tú vivas para siempre con Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.